Hola. La mayor parte de las ventajas que tienen los fármacos frente a sus competidores provienen de su farmacocinética y de su farmacodinamia. La farmacodinamia es el mecanismo de acción. En cambio, la farmacocinética es el estudio secuencial de los pasos que sigue un fármaco desde que ingresa al organismo enfermo hasta que es eliminado fuera de él e incluye la vía de administración, la absorción, la forma como se transporta dentro del organismo, el análisis de los órganos y tejidos a los cuales penetra, es decir, se distribuye, el estudio de los procesos químicos mediante los cuales se metaboliza, y finalmente el análisis de cómo se elimina. Partimos de la premisa de que la eficacia de un medicamento depende en parte de la potencia de su mecanismo de acción, pero también y muy importantemente del número de receptores moleculares que alcanza a ocupar, lo que a su vez depende de la concentración que alcancen sus moléculas en los tejidos enfermos. Y si bien las máximas concentraciones se alcanzan con dosis elevadas, también es conocido que a mayores dosis el riesgo de efectos indeseables es mayor y a la inversa. De ahí el interés de encontrar y utilizar una dosis óptima que permita lograr que el número de moléculas que lleguen al tejido enfermo sea el más adecuado como para producir un efecto terapéutico óptimo, con el mínimo posible de efectos indeseables, lo que depende principalmente de cómo se comporta la farmacocinética del medicamento. Para tratar de entender este proceso, comencemos analizando las vías de administración. Se entiende como tales a las vías mediante las cuales el fármaco logra ingresar al organismo enfermo. Hay dos grandes grupos: las vías tópicas, locales o directas, y las vías sistémicas o indirectas. Las sistémicas se dividen en dos grupos: las enterales, que incluyen a la vía oral, la sublingual y la rectal, y las parenterales, que incluyen la intravenosa, intramuscular, subcutánea, entre otras. La vía tópica es aquella en la que el fármaco se deposita directamente en el tejido en el cual se quiere que actúe, lo que es posible solamente en los tejidos técnicamente accesibles, como la piel, algunas mucosas y menos frecuentemente las cavidades articulares, los bronquios y las meninges. Cada vía de administración requiere de presentaciones farmacéuticas apropiadas, como son las cremas, ungüentos, lociones para la piel, óvulos y supositorios para las mucosas vaginal y rectal, inyecciones intraarticulares e inhaladores bronquiales. La gran ventaja de la vía tópica es que, dado que los fármacos solo se quedan en el tejido en el que se han depositado, no producen efectos indeseables sistémicos. La desventaja es que no siempre es bien tolerada, por lo a veces incómodo de su administración o por molestias cosméticas. La vía sistémica incluye todas aquellas en las cuales el medicamento se administra utilizando un tejido sano para que a través de él pueda acceder a la sangre y luego, transportado por ella, llegar al tejido enfermo. Hay dos subgrupos: las vías enterales, que utilizan órganos del aparato digestivo, y las parenterales, en las que se utiliza cualquier otro tejido que no pertenezca al aparato digestivo. De nuevo, dependiendo de la vía de administración elegida, se debe seleccionar también una presentación farmacéutica apropiada. Está claro que las presentaciones líquidas permiten una absorción más rápida y con alguna frecuencia más completa del fármaco. Igualmente, se debe tener en cuenta que, dependiendo de la vía de administración, el porcentaje de la dosis que se absorbe y la velocidad con la que lo hace varían para el mismo fármaco. Hablando de las vías enterales, la rectal y sublingual son más rápidas y permiten una absorción en una mayor cantidad que la oral, dado que el fármaco no se detiene en el estómago ni sufre el efecto metabólico del primer paso por el hígado. Por lo tanto, la vía sublingual es una vía enteral especial que se comporta de un modo bastante parecido a la rectal.
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que no todos los fármacos pueden ser administrados por estas dos vías. Se requiere para ello que sean muy liposolubles, pues de lo contrario no pueden absorberse. En las vías parenterales se consideran, como ya se ha dicho, todas aquellas en las que se utiliza cualquier tejido que no pertenezca al aparato digestivo para que el fármaco logre ser absorbido y entrar al torrente circulatorio. Incluyen las tan comúnmente usadas vía intravenosa, intramuscular, subcutánea, por ejemplo para las insulinas, y la inhalatoria, para los medicamentos broncodilatadores, así como otras de empleo muy infrecuente. Hay presentaciones farmacéuticas específicas para el empleo por estas vías, con la característica común de ser líquidas. De nuevo, el comportamiento del mismo fármaco es distinto dependiendo de la vía de administración parenteral elegida y de la presentación farmacéutica por la que se ha optado. En términos generales, las vías parenterales suelen ser de acción más rápida que la vía oral, limitada por la permanencia del fármaco en el estómago durante 1 o 2 horas antes de comenzar a absorberse. La más rápida de todas es la intravenosa, seguida de la intramuscular e inhalatoria. Debe recordarse, sin embargo, que las vías sublingual y rectal, por obviar el paso por el estómago y el hígado, pueden ser tanto o más rápidas que las parenterales, con excepción de la intravenosa en la que el fármaco se deposita directamente en la sangre sistémica. Asimismo, habrá que tener en cuenta que no todos los medicamentos pueden administrarse por vía parenteral. Esto suele ocurrir con los que son potencialmente muy tóxicos o químicamente muy inestables. Y a la vez, no todos los fármacos pueden ser administrados por vía interal, como ocurre con los que son lábiles a la acción del ácido gástrico o al efecto metabólico inicial del hígado, llamado efecto de primer paso, sobre el que volveremos a hablar más adelante. Gracias por su atención, nos veremos pronto en la siguiente lección.